Bueno, segundo bloque. Seguimos con nuestros invitados que nos están hablando de las particularidades, de los beneficios del aceite de cannabis. Y acá la doctora Cotignola, acá a mi lado, mejor dicho, con distancia social. Totalmente. Tiene una pregunta muy importante. Hacela, Coti, porque esa pregunta me parece que es vital para la gente que nos está viendo y que necesita usar esta medicina. Bien, doctor, para usted, estoy direccionada para preguntarle qué responsabilidad tiene el Estado en la aplicación, el suministro de este aceite para todas estas sintomatologías, como dicen ustedes. Y bueno, el Estado debería acompañar a las personas. Entonces la responsabilidad justamente para mí es acompañar, no estar prohibiendo, sino acompañando, asegurando por un lado el suministro de la medicina a los pacientes, asegurando el control de las personas que por ahí fabrican su propio aceite, darle una manera de controlar ese aceite, que existen maneras en laboratorios donde se puede analizar y se puede ver las características de ese aceite que sea el adecuado. El Estado también debe acompañar formándonos a los profesionales, a los profesionales de varios niveles. El Estado debe estar presente en la manufactura de estos productos, como les comentaba, desde la semillita, conociendo variedades de semillas, encontrando la que sea más adecuada para nosotros. Para las personas que tienen pocos recursos también hay una idea de que el aceite sea de acceso gratuito a los que no tienen cobertura. Así que hay un espectro muy grande. Y obviamente evitar la capacidad represiva que hoy tiene esa ley para aquellas personas que hacen esto de autocultivo, ¿no? Básicamente. Exactamente. Fundamentalmente. Básicamente. Fundamentalmente, Yo diría, yo diría eso que está diciendo Mariana. Estaba subrayando lo que vos decías, fundamentalmente eso, ¿no? Fundamentalmente pedimos que nos habiliten el autocultivo. Yo como mamá no voy a dejar de cultivar nunca y esto me convierte en ilegal y no quiero ser ilegal. Claro. Primero porque sé que lo que estoy haciendo es lo que le hace bien a mi hijo, y que en este momento no tengo otra forma de conseguir el cannabis porque mi hijo no tiene epilepsia refractaria. Así que de la única forma que lo consigo es con el autocultivo. Nosotros los cultivadores venimos sufriendo hace años allanamientos violentos. Abuelas y madres cultivadoras han tenido que pasar por situaciones violentas porque los allanamientos son violentos. Y no solamente eso, sino que nos dejan sin nuestro aceite, sin nuestras plantas. Decomisan el producto, lógico. Claro, son seis meses de trabajo. Perdóname que te interrumpa, Mariana. Ahora que dijiste lo de los allanamientos, ¿qué pasa cuando, me parece tremendo esto que decís, digo, ¿qué pasa cuando se produce un allanamiento violento, como vos decís, y vos como mamá estás con tu hijo al lado, que puede sufrir al día siguiente un montón de convulsiones y de complicaciones? ¿No hay manera de explicarle al juez que ordena ese allanamiento lo que está pasando, o directamente hacen oídos sordos y no les importa más que cumplir la letra fría de la ley, que por otro lado en este caso es ridícula? ¿Cómo reaccionás vos ante eso? Mira, la realidad es que por ahora la ley, a los que somos madres, te digo porque varias madres han pasado estos allanamientos, no lo podemos evitar, es lo que nosotros queremos, evitar esto. Cuando nos allanan, nos rompen todo, nos llevan las plantas, capaz que encontramos a alguien buena onda, que le podemos explicar y que nos traten las plantas con cariño. Eso no lo podemos evitar. Después, cuando vamos a la justicia, si yo demuestro que el aceite es para uso personal de mi hijo, últimamente, en todos los casos, la justicia ha fallado a favor nuestro. De hecho, una abuela de acá de La Plata, Araceli, que cultivaba para su nieto, con una patología muy grave, le allanaron por equivocación, buscaban a otra persona, le allanaron la casa, le llevaron los aceites, le llevaron las plantas. Fue un allanamiento horrible. Después la justicia falló a su favor, le devolvieron el aceite, le devolvieron algunas plantas. Pero mientras tanto, hasta que la justicia falla, tu hijo Alejo, por ejemplo, que necesita el aceite, ¿qué pasa puede pasar un mes también? ¿Qué pasa durante ese mes? ¿Nadie se hace cargo de eso? ¿Nadie? No. Es una cosa de loco. No se hacen cargo, pero nosotros tenemos la suerte de estar agrupados.
O sea, yo conozco otras mamás que si a mí me llega a pasar esto, sé que hasta tienen la misma planta que usa mi hijo. Pero lo feo es la situación que nos toca vivir. Hay nenes con autismo que la pasan mal, que tienen un montón de problemas sociales. Imagínate que te entren a tu casa, te rompan todo, que vengan armados. Muy invasivo. Vos como mamá querés proteger a tus hijos y ni siquiera te dan esa opción, porque te leen tus derechos y te revisan toda la casa, te la dan vuelta, buscando plata, buscando celulares, buscando plantas. Es una situación por la que no queremos pasar, por eso lo que más exigimos en todo esto es la regulación del autocultivo. Nosotros es una planta. No, pero además es tremendo el hecho de no pensar en el niño, que puede sufrir las consecuencias, me parece tremendo. Mirá, aprovechemos este momento para aleccionar a las personas que todavía no se animan o no pueden o no saben. Por ejemplo, ¿cómo se aprende a cultivar y hacer el aceite? Decímelo de la forma más sintética que puedas, así tenemos tiempo para seguir un rato. Decime. Bueno, cultivar es un proceso que demora, y más cuando recién empezás. Demora aproximadamente 6 meses. Podés cultivar adentro o podés cultivar afuera. Bueno, ahí están pasando nuestra forma de cultivar. Esa es una de las formas que tenemos de hacer el aceite. El proceso es un poco complicado al principio, es una planta que no necesitamos el macho, que usamos la hembra, tiene sus cuidados, pero después de 6 meses vos ya haces el ciclo. Entonces a los 6 meses es muy simple, ya tenés tu flor secada durante 15 días y a partir de ahí mezclamos 10 gramos de flores secas con 150 mililitros de aceite de coco o de aceite de oliva, lo trituramos con una mini pimer o con una licuadora y lo ponemos en un frasco cerrado. Ese frasco cerrado lo llevamos al vapor y lo dejamos 3 horas. Después de ahí lo sacamos, lo colamos y así de fácil se hace el aceite. La parte difícil es la anterior. Que estás mostrando ahí, es otra técnica. Es una técnica que se hace por evaporación de alcohol, que se mezclan las flores con alcohol, se cuela y lo que queda se lleva a vapor. El vapor empieza a evaporar precisamente el alcohol y nos queda una resina pura, que es eso que están viendo ahí, que es una resina un poco espesa, parece petróleo. A eso lo mezclamos con aceite de coco y ahí obtenemos el aceite. Es otra forma distinta de hacer, hay muchas formas. Elegimos el macerado, que es la forma más simple, la que le funciona a casi todos los pacientes y que rinde un montón. Por ejemplo, yo siempre cuento esto, yo tengo plantas chiquititas porque yo cultivo adentro de mi casa en un mueblecito o en una carpita con luces especiales que simula el sol. Y mis plantas me dan 30 gramos de flores, aproximadamente, es re poquito. Pero con 30 gramos de flores, que serían 3 frascos de mermelada, yo hago casi medio litro de aceite de cannabis. Mi hijo, esa cantidad de aceite le dura 4 años de tratamiento, más o menos. Decime, así que con eso podemos ayudar a otros. ¿Y cómo puede hacer una mamá? Última pregunta que les hago, y la verdad que nos pareció muy interesante. Sí. Y los vamos a volver a convocar. Este tema es un tema que a mí me preocupa mucho y que me ocupa mucho. ¿Cómo hace una mamá o un médico para encontrar la dosis adecuada? Porque estábamos hablando que hay profesionales que tienen mucho prejuicio, entonces tal vez, así como autocultivan, ¿no? y hacen su propia medicina, ¿cómo se hace para encontrar la dosis adecuada? A ver. Mira, el cannabis es una terapia muy personal. Y la realidad es que como nosotros tenemos esta suerte de poder cultivar, de poder hacer nuestro propio aceite, sabemos cómo está compuesto, sabemos la dilución que tiene, también tenemos que saber dosificar. Eso lo vamos aprendiendo con el tiempo, vamos probando, vamos cambiando las diluciones, vamos cambiando las tomas y lo bueno es que como lo decidimos nosotros, el médico lo que nos da, el médico que sabe sobre cannabis nos da una pauta para empezar, nos da un punto de partida, pero nosotros somos los que estamos con el paciente todo el tiempo, en este caso mi hijo, o nosotros mismos somos los pacientes. Entonces podemos ir evaluando los cambios que vemos en los pacientes y podemos ir ajustando las dosis. Si yo veo que a las 8 horas o a las 10 horas ya no tiene más el efecto, porque en mi hijo, por ejemplo, me doy cuenta porque empieza a mover los brazos y la cabeza de vuelta, puedo darle la dosis en ese momento, una dosis más. Si veo que el efecto sigue, se lo doy más tarde. Incluso puedo no darle el aceite un día, que en el caso de mi hijo va bien. Y eso es muy personal
y es prueba y error, es lo que decimos nosotros, como paciente. Porque en todo como caso, profesional. porque en todo caso, digamos, no es sí. nocivo, porque a ver si estoy en lo cierto, no existe sobredosis. No existe, no existe No, pero es muy importante acompañar al paciente porque, por ejemplo, los nenes que tienen epilepsia refractaria toman muchísimos medicamentos. Y el cannabis, si bien es inocuo o tiene efectos secundarios que son mínimos y pasajeros, pueden interaccionar con otros medicamentos y aumentar o los efectos del medicamento o evitar que el medicamento se excrete y que se acumule en la sangre y produzca toxicidad. Entonces, por eso es importante consultar con un médico. Mi hijo no tomaba ningún medicamento, así que en ese caso no tuve ningún problema. Bueno, doctor, un concepto breve para cerrar esta nota. Bueno, con esto que hablamos también quería agregar que el cannabis no solamente se usa como aceite, sino que tiene muchas formas de usarse, por ejemplo, cremas, se pueden hacer mantecas, que se pueden hasta cocinar cosas y se usa medicinalmente, hasta vaporizado en algunos pacientes, ¿sí? El enfoque nuestro es que la planta de cannabis puede aportar aparte mucho más que la parte medicinal, que es muy importante, pero también es una planta que puede aportar en lo nutricional, sus semillas, hasta sus hojas se pueden comer, y la fibra de la planta tiene un uso industrial muy amplio. Se pueden hacer telas, se pueden hacer hasta ladrillos, muchas cosas. O sea que la idea es aprovechar al máximo esto, que aparte es una planta que para el cultivo, para el suelo, es mucho más inocua que otras plantaciones como la soja, por ejemplo, que agota el piso. Esta tiene toda una serie de características muy, muy interesantes. Bueno, muchas gracias a los dos. Gracias a Mariana Ríos y a Javier Victorica por esta nota. Vamos a estar pendientes de cualquier acción que ustedes quieran que nosotros difundamos. Les mandamos un abrazo a la distancia y por Zoom. Hasta luego. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Chau. Bueno, ahora viste que te conté que vamos a entrevistar a Javier Lioy, que es el director de la usina de Red Activos y de la agencia Gota, por una campaña de inclusión laboral. Pero mirá este video. Bueno, ahí veíamos este video y ahora lo tenemos a Javier Lioy, ¿ya? ¿Está por ahí? Ahí está. ¿Cómo te va, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Bien, 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 bien. Bueno, contanos de qué se trata esta campaña. Bueno, esto es una acción que tiene continuidad con algo que habíamos hecho el año pasado junto a Renault, que también lo contamos en el programa de ustedes, que se llamaba El Auto del Campeón. Y un poco como una continuidad de esto, habíamos empezado en diciembre del año pasado a trabajar para lanzar la acción en el 2020. Cuando empezó todo este tema de la pandemia parecía que se iba a caer, realmente se complicó mucho. Y buscándole la vuelta, la verdad, con muchas ganas de parte de la empresa, con muchas ganas de parte de Action Energy, de Rusty y con un compromiso muy grande de los talleres que participaron productivamente, pudimos realizarla en este contexto tan complejo. Y es una acción que tiene un componente para nosotros muy importante, que es que en un momento donde la situación es tan compleja y donde en general todos necesitamos como un impulso, un apoyo,
se generó una acción que está fundamentada en la de generar trabajo. Y en la de, a partir de generar trabajo, llegar a un montón de personas que con un producto están contribuyendo, pero también están viendo las posibilidades productivas de los trabajadores con discapacidad y las posibilidades creativas de los trabajadores con discapacidad, ¿no? Porque es una acción que tiene todos los componentes. Eso es para nosotros lo más importante, te digo. O sea, vos decís que no es una acción solidaria esto, ¿no? Esto es lo que busca, lo que busca es generar trabajo en un colectivo tan vulnerable y sobre todo en este momento que estamos viviendo, como es el colectivo de las personas con discapacidad, ¿no? ¿Es así? Y claro, digamos, históricamente, y hay una complejidad que todos conocemos, que tiene que ver con el acceso a empleo para las personas con discapacidad. Claro. En este contexto todo eso se ha profundizado. Mucho. Si antes, no tenemos indicadores todavía, ¿no? Pero si hablábamos antes de un 75% de desempleo, no sé dónde vamos a terminar ahora. Entonces, en este momento, sí tiene un componente no solidario, sino de empatía. Y digo, hay una frase que es, el cambio es inevitable, la transformación es una elección. Digamos, acá hay un componente que sí tiene que ver con la empatía, con entender, con colaborar, pero el fin de la acción es generar trabajo y mostrar el poder del trabajo y desde ese poder buscar una mirada transformadora, no solo de lo que hacemos, sino de las posibilidades del otro, ¿no? Eso es muy valioso. ¿Con qué se va a encontrar la gente al comprar combustible, ¿no? Y participar de esta campaña? ¿Con qué se encuentran? Es una colección de juguetes que replica un poco los espacios de las estaciones de servicio de Action, los spots, los vehículos de Renault, que también un poco también colaboró en la acción. Y el packaging es una ecobolsa que fabricamos nosotros en uno de nuestros talleres. Y bueno, eso por ejemplo lo que estamos viendo ahora es en la página web, que también está diseñada por la agencia Bota. Sí, que yo tuve una vez un autito Rusty que me regalaron ustedes. Lo que me costó armarlo. Ahora, cuando lo terminamos de armar con mi hijo y nos pareció maravilloso, está puestito así arriba de una repisa, no lo tocamos nunca más, está genial. Un auto de carrera fue. La verdad que están buenísimos. Son para armar y para no desarmar mejor, porque te cuesta un poquito, pero viene con las instrucciones. Si entras a la página están todas las instrucciones. Hablando de la página, contame qué es esta página para ir cerrando, que me tengo que ir al corte, pero quiero que le cuentes a la gente de qué se trata esta página. Esto es también parte de todo el proceso, ¿no? Porque en lo comunicacional de la acción, la verdad que fue también muy amplio porque incluyó desde esta página donde vos podés conocer un poco cuál es el kit de la acción, tener las instrucciones de armado y si necesitas podés escribir y dejar algún mensaje, pero nos permitió armar el video que ustedes vieron al principio y todo eso también está creado por Gota, que es una agencia de publicidad que tiene la particularidad de que el equipo creativo son personas con discapacidad intelectual. Ajá. ¿Y por qué? Porque vimos que las personas con discapacidad intelectual tiene una característica que es el pensamiento lateral, que es una mirada distinta, que es una mirada disruptiva, y eso asociado con un proceso metodológico profesional te da resultados comunicacionales distintos. Qué interesante, entonces, qué interesante. Eso es lo que promueve la acción, ¿no? El poder productivo, muy el poder de la diversidad, y para mí algo muy valioso es que interviene una empresa grande, corporativa como Action Energy, que interviene una pyme nacional como Rusty, y que una organización social es el puente entre esos actores para cambiar o intentar, ¿no? Seguir cambiando una realidad que es muy compleja. Bueno, gracias. Te agradezco muchísimo, 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 porque la usina siempre para nosotros es un foco de atención, ¿sabes? Te mando un abrazo grande, muchas gracias por estar y la gente ya se enteró de qué se trata esta campaña. Chao. Dale, muchas gracias a ustedes. Vámonos a un corte y enseguida volvemos.